Bienvenidos. Ahora en el capítulo 4, nuestro tema 5, lo que vamos a ver es el dibujo en 3 dimensiones. Lo que tenemos que hacer inicialmente es abrir una plantilla de trabajo. Nos vamos a abrir proyecto nuevo y dentro de este conjunto podemos escoger cualquiera. Hay algunas que están predefinidas para trabajar en 3D como ACAD ISO 3D, pero preferimos trabajar con la misma plantilla que hemos venido trabajando, que es la ACAD ISO. Una vez que se abre el programa, vemos que el entorno no es el apropiado para el trabajo en 3 dimensiones, pues existe uno especial para ello. Para poder modificar nuestro entorno, tenemos que tener la ventana Workspace habilitada. No siempre está activa. Para habilitarla tenemos en la parte superior, en la flechita, una lista de opciones y ahí debemos habilitar. Se abre una ventana en la que nos da la opción de poder escoger qué tipo de entorno de trabajo es el que queremos. En este entorno tenemos las 3 opciones: Drafting y Annotation, 3D básico y 3D de modelación. Si escogemos el 3D básico, vamos a tener estas opciones de dibujo. Podemos crear figuras simples, podemos modificarlas. También tenemos la opción de dibujar líneas polilíneas como veníamos haciendo en el dibujo en 2 dimensiones. Podemos darle altura a nuestros dibujos, podemos hacer curvas, podemos cortarlos, pegarlos, unirlos. De un dibujo simple, darle cuerpo, rotarlo de forma simple o variada. Extrudar significa darle una altura a una figura común, como también tenemos los dibujos básicos en 3 dimensiones, que es el cubo, el rombo, el triángulo, la esfera, etc. También podemos ir variando el tipo de vista que vamos a tener de nuestro proyecto. Nos referimos, por ejemplo, a que podemos verlo como simplemente líneas, como un sólido de colores, o simplemente con una escala de grises para diferenciar las sombras. Como quien dar un ejemplo, vamos a dibujar un cilindro. Nos vamos al apartado de crear, escogemos cilindro, dibujamos un radio y una altura determinada. Esa altura, radio, etcétera, podemos irlo modificando. Después ahí nos presentan unas flechas y en la opción de layers y vistas podemos escoger de esa lista el tipo de vista que queremos utilizar. Esto nos permite muchas veces acceder a opciones de trabajo mucho mejores, a ver o apreciar nuestro trabajo de mejor manera. Como también estas vistas podemos rotarlas en el sentido que queramos. Podemos ponerla una vista desde la parte superior, desde los costados, desde abajo, en cierto ángulo de perspectiva, y esta elección la podemos hacer de acuerdo a los ángulos predefinidos que nos muestra, o con control y botón izquierdo del mouse lo podemos rotar al ángulo que nosotros querramos. Ahora, cuando estamos trabajando en el 3D básico, vamos a tropezar con el inconveniente de que dentro de las pestañas u opciones que nos da AutoCAD no está la de acotar. Si vemos las múltiples opciones que nos entrega, la mayoría son para dibujo, para rotar, para mover, en sí, para hacer el sólido que nosotros queremos, pero no para presentar un trabajo final que debería contemplar todo tipo de longitudes, anchos, altos, largos, etc. Entonces, cuando necesitamos presentar ese tipo de proyectos, nos conviene ir al 3D de modelación. Ahí vamos a tener casi las mismas opciones de dibujo, pero además de ello vamos a tener las opciones anotativas, ponerle texto, ponerle acotados y lo que conocemos como blenders. Ahora bien, para crear un estilo de acotado vamos a tener la misma ventana que teníamos en el 2D, las mismas opciones. La única diferencia es que en el momento de realizar los acotados tenemos que escoger en qué plano vamos a trabajar. No se olviden que los planos básicos de los que estamos hablando son XY, XZ y YZ. Si queremos trabajar fuera de esos 3 planos básicos, también tenemos la opción en la ventana Home, Coordinate. Ahí tenemos varias opciones para escoger el plano diferente, mediante 3 puntos, seleccionando una cara u otras opciones más. En el ejemplo que estamos viendo ahora, estamos seleccionando
la cara mediante 3 puntos y además de esta manera podemos identificar hacia qué dirección vamos a acotar. El primer punto es donde se va a poner el inicio de las coordenadas, el segundo punto va a direccionar hacia el eje X, el tercer punto hacia el eje y el eje Z va a estar perpendicular a ambos siempre con la regla del corchete o del sacacorchos. Luego de haber visto las primeras pautas del dibujo en 3 dimensiones, vamos a pasar a hacer el ejemplo. Para este caso, nuestro ejemplo va a ser el mismo que hemos hecho en el tema anterior. El dibujo isométrico de las tuberías de agua fría lo vamos a replicar aquí con el dibujo en 3 dimensiones. Vamos a acomodar nuestro plano de trabajo. Después también tendríamos que ir creando los layers y todas las configuraciones que sean necesarias para trabajar de forma más dinámica. Vamos a iniciar el dibujo de nuestra tubería utilizando la opción de línea. También podríamos utilizar polilínea, multilínea como hemos hecho anteriormente, pero en este caso vamos a usar línea, vamos a ir poniendo las longitudes y con el mismo mouse dando la dirección. Como estamos trabajando con la opción ortogonal, podemos subir, bajar, ir a la izquierda, ir a la derecha, siempre utilizando obviamente los 90 grados a cualquiera de las direcciones anteriormente nombradas. Como habíamos ido viendo, la primera longitud es unos 3 metros, de ahí tenemos que pasar por un pasillo, por lo tanto bajamos 1 metro, el pasillo más o menos tiene 3 metros y de ahí subimos aproximadamente 3,50 y de ahí nos vamos por donde es comedor, doblamos haciendo un codo de 90 grados, llegamos al pasillo del comedor y nuevamente doblamos y seguimos recto. Vamos dibujando todos los elementos que corresponden a la matriz. Ahora vamos a señalar todos ellos o seleccionar todos ellos e indicarles que pertenecen al layer de tubería de 1 pulgada. Como no lo habíamos creado anteriormente, vamos a crear los layers necesarios ahora, que sería de 1 pulgada, de 0,75 y de 0,5 o media pulgada. Vamos a utilizar los colores que teníamos en el ejemplo anterior, pero las líneas las vamos a dejar. No vamos a trabajar esta vez con grosores. Seleccionamos todo y decimos que toda esa tubería pertenece a la de 1 pulgada. Ahora vamos a empezar a hacer la tubería de 0,75. En primer lugar estaría cocina, luego de la lavandería y en sí vamos realizando los planos de esta manera, sean las tuberías primarias, secundarias o la que corresponde a los puntos de los equipos sanitarios. Ahora, si necesitaríamos copiar o mover ciertos elementos, utilizamos los mismos comandos que hemos venido haciéndolo en los ejemplos anteriores. Lo que sí va a cambiar va a ser si queremos rotarlo, sacarle una copia tipo espejo, como también el tema del acotado, que lo detallaremos a continuación. Como ya sabemos, lo primero que debemos hacer es configurar nuestro sistema de acotado. Nos vamos a la ventana de anotación, entramos al apartado de configuración de acotado o dimensionamiento. Ahí tenemos que configurar el tamaño, el color, si va a ir con flechas, con símbolos, si va a tener prefijos, sufijos, etcétera, nuestro estilo de acotar. En este caso, lo que nos interesa es principalmente las dimensiones y el tema de las líneas que lo acompañan. Alineamiento paralelo. Ahora bien, para iniciar a acotar debemos tomar en cuenta que en 3 dimensiones tenemos que ir cambiando el plano de trabajo. En este caso, nuestra primera gráfica, por ejemplo, está en el plano de trabajo X, Y, que viene por defecto. O sea, su Z también viene a ser 0. En cambio, la segunda línea, en este caso la tercera línea, estaría también en un plano de trabajo XY, pero el Z ya está por debajo. Ahí también se tiene que cambiar, por ejemplo, el sistema de coordenadas, llevar ese Z a que sea 0 sobre ese nivel. Para hacer ese cambio de coordenadas vamos a ir cambiando constantemente nuestro sistema de coordenadas. Esas flechas que vemos X, Y, Z, vamos a ir modificándolas o trasladándolas todo el tiempo. Para poder hacer el cambio descrito tenemos el comando UCS
ahí se nos va a habilitar la opción para ir cambiando nuestras coordenadas y tenemos que poner 3 puntos. El primer punto lo vamos a poner donde queremos que esté el conjunto de flechas. El segundo punto dirigido hacia el eje X. El tercer punto dirigido hacia el eje Y el eje Z siempre va a estar perpendicular al XY, tomando en cuenta la regla del sacacorchos, o sea, perpendicular en sentido antihorario. Vamos a editar el estilo de acotado que teníamos, ya que el texto ha estado bastante grande, pero además en este caso vamos a incorporar lo que son las líneas para poder visualizar de mejor manera de dónde a dónde está acotándose. Podemos ir acotando ayudándonos con los iconos o también con los comandos. En este caso vamos a utilizar DAL y como pueden ver en el sistema de acotado lo tenemos de manera paralela a la línea que queremos. Para la tercera línea en este caso hacemos nuevamente ese cambio en el sistema de coordenadas, ubicando nuestro inicio de coordenadas en el vértice donde comienza la línea X, nuestro segundo punto al final de la línea, haciendo referencia a que ese va a ser el eje X, eje Y perpendicular y eje Z va a ser perpendicular al plano. Ahora, si nosotros queremos ubicar o queremos acotar la línea superior, vemos de que el acotado va a estar en la parte baja, desfasado con la línea que pretendíamos acotar, por lo que nuevamente vamos a hacer el cambio de coordenadas o del eje de coordenadas. Entonces, en resumen, cuando queremos acotar en un dibujo de 3 dimensiones, tenemos que ir haciendo este cambio en la ubicación de nuestro sistema de coordenadas de manera constante. No va a haber diferencia en que si nuestras líneas están paralelas a un eje X, paralelas a un eje Y, a un eje Z o diferente a ese plano, un plano inclinado, simplemente ubicando estos 3 puntos podemos orientar hacia dónde queremos que vaya nuestras acotaciones. Ahora sí, cuando nos pidan un plano isométrico, ya hemos aprendido los 2 métodos de dibujarlo. Dependerá de cada uno con cuál se sienta más cómodo y pueda realizar el mismo. Hay que tomar en cuenta que cuando tenemos el plano en 3 dimensiones, lo podemos girar, lo podemos ver desde planta o desde otras perspectivas que contribuyan más a una presentación dentro de los planos. Por lo tanto, me tocaría recomendar que ejercitemos esta forma. Pero cuando hablamos de AutoCAD en 3 dimensiones, no queremos representarlo simplemente con líneas. Lo que queremos hacer son sólidos. Entonces vamos a hacer esa tubería ya no como una línea, sino como un sólido. Primero hacemos una línea, dibujamos las 2 circunferencias que representan al tubo y con la ayuda de nuestro comando SWidth vamos a seleccionar primero los 2 círculos que representan la tubería y después por dónde van a ir, o sea, la línea. Ese va a ser el eje de nuestra tubería. Hacemos clic en el segundo y obtenemos una representación de la tubería que queríamos. Lo que sí debemos darnos cuenta de que esta tubería no tiene el hueco que le corresponde. Hemos hecho 2 círculos, por lo cual vamos a extraer el círculo pequeño del grande para lograr ese hueco que tiene que tener. Nos vamos con el comando suprimir, marcamos la tubería mayor y luego la que queremos extraer, o sea la pequeña, y como podemos ver ya tenemos ese hueco en la tubería. El mismo proceso vamos a replicar en el dibujo completo. Lo que sí vamos a aclarar es que como este dibujo está ejecutado mediante líneas, la representación de la tubería va a ir haciéndose tramo por tramo. Si nosotros hacemos este sistema con lo que es la polilínea, al momento de hacer esa representación de la tubería va a ser mucho más sencilla. Claro que en la parte de las uniones o codos, ahí es preferible tener un bloque separado e ir haciendo esas uniones o correcciones. Como hemos dicho anteriormente, cada proceso que nosotros vayamos a hacer lo tenemos que adecuar a la forma de trabajar que tenemos cada uno, de acuerdo a nuestros criterios o cómo nos sentamos más cómodos. La polilínea, por ejemplo, va a ser la línea de manera más continua, pero en
En el punto donde se conectan, ahí simplemente va a hacer un codo haciendo los cortes respectivos, y en tuberías eso no es lo correcto, sino que tiene que tener un codo con un ángulo y cierto sobreancho. Después, bueno, AutoCAD nos va a permitir unir, cortar, rotar, sacarle copias múltiples, etc. Pero con las alternativas que ya les hemos mostrado, por lo menos la parte básica la podemos realizar ya de una manera bastante estética.